Muy buen día les dé Dios a todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión con el Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, ofrecemos esta mañana la Eucaristía por el aniversario luctuoso de Héctor Gutiérrez Reza, también por la salud de César Alarcón, de Juanita Sáenz, de Jesús Figueroa, Roberto Ríos y todos nuestros familiares y bienhechores, enfermos o difuntos, por los que no tienen trabajo. Reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve por la vida eterna. Escucha
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas, resquebrajaba las piedras, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa leve. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con su manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó de la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra entonces producirá fruto. La justicia le abrirá un camino al Señor, irá siguiendo sus palabras. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo y no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y los de mi sangre, los israelitas a quien pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Vamos a decir. Confío en el Señor y mi alma espera y confía en su palabra. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Queridos hermanos, feligreses y simpatizantes de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que nos acompañan por las redes sociales. El domingo pasado vimos a Jesús educar a los 12, a la gente que lo acompañó y a nosotros en el arte de dar la vida, desprendiéndose de lo propio, pues les dijo: «Denles ustedes de comer, denles ustedes de comer». «Es que nomás tenemos 5 panes y 2 pescados, pues tráiganmelos». Y ya todos sabemos lo que pasó. Y desprenderse de lo propio o de todo lo que tiene uno para comer cuesta mucho trabajo y se requiere mucha fe.
Por eso Jesús decide también educar en la fe a sus discípulos. Les pidió que se fueran a la otra orilla, y él subió al monte a hacer oración con su Padre, a platicar sobre lo suave que había estado la cena popular, la curación de los enfermos y el testimonio del reino de Dios que habían dado con su fraternidad, con su solidaridad, con su caridad. Y ya cuando estaba amaneciendo, se fue a alcanzar a los discípulos. Yo creo que Jesús era más bueno para caminar que para nadar. Y por eso se fue caminando sobre el agua derechito hacia la barca. Y apareció allí a la vista de sus discípulos, quienes después de haber visto el milagro la tarde anterior de la multiplicación de los panes, ahora resultaba que se extrañaban, se aterrorizaban, se asustaban y dudaban de que Jesús pudiera caminar sobre el mar. Menos mal que no se le ocurrió llegar volando. ¿Jesús podía llegar volando, sí o no? Pues sí, pero esa vez se le ocurrió llegar caminando sobre el agua. Jesús los tranquilizó. Soy yo, no tengan miedo. Pero la duda persistía y Pedro le dijo, poniéndole una condición: si es cierto que eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Se le antojó al muchachito. Mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús, pues se le ocurrió complacerlo y le dijo, pues ven, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar hacia él. Pero volteó a su alrededor, vio, se fijó en lo alto de las olas, en la fuerza del viento. Le entró miedo, dudó y comenzó a hundirse. Al dejar de mantener su ruta centrada hacia Jesús, comenzó a hundirse y gritó, ¡sálvame, Señor! Pedro, que pues era pescador, podía simplemente haberse puesto a nadar. Sabía nadar, ¿no es cierto? Pero todo eso se le borró. Si dudaba de Jesús, contimás dudaba de sí mismo.
Menos mal que confió en Jesús y le dijo: sálvame, Señor. Jesús le tendió la mano, lo sostuvo, pero así, medio hundido, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y al subir a la barca, al calmarse el viento, todos hicieron un acto de fe. Se hincaron ante él y dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En la vida, con frecuencia nos pasa igual, pues sentimos la tentación primero de ponerle condiciones a Jesús. Si eres tú, mándame ir a ti. Y ahora le decimos: si eres tú el Todopoderoso, pues acaba con la pandemia. Y cuando dejamos de mantener nuestra mirada centrada en Jesús y volteamos a ver al medio ambiente con todos sus atractivos, nos entran las dudas. ¿Preferimos la comodidad o nos gana nuestra soberbia, nuestro afán de tener en vez de compartir? Y sucede pues que con tantas dudas comenzamos a hundirnos, a perder la fe. La fe es un regalo que Dios nos da, es cierto, pero es necesario que cada uno de nosotros la cultivemos. Y muchas veces no aprovechamos lo que nos sirve para cultivarla, como por ejemplo la fuerza de la palabra de Cristo. Y no estudiamos la palabra, ni aprovechamos las oportunidades que se nos dan al ofrecernos su mano para sostenernos, cuando nos ofrece, por ejemplo, la Eucaristía diaria, la catequesis semanal, los cursos de formación bíblica o teológica o pastoral, o el templo abierto para venir aquí ante el sagrario a hacer oración, a platicar con Él. Si Jesús subía al monte a platicar con su Padre, nosotros podemos venir al sagrario a platicar, a escuchar a Jesús, de tal manera que nuestra vida se mantenga siempre caminando rumbo a Él, hacia Él, y no nos hundamos. Por eso, pues, no nos cansemos de pedirle al Señor con nuestra jaculatoria preferida: Sagrado Corazón de Jesús,
en ti confío. Todos, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te lo presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te lo presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo,
Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección a la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Y también contigo. Rezamos todos 3 veces: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz
sean prenda de vida eterna para quienes vamos a recibir. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo Oh Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo ardientemente recibirte sacramentalmente, pero como no lo puedo hacer, ven al menos espiritualmente a mi corazón e inúndalo con tu caridad para que viva la comunión existencial y eclesial con mis hermanos. Y como si ya te hubieses recibido, te abrazo y me uno a ti. Oh Jesús mío, no permitas que me aparte de ti. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invitamos a pasar a disfrutar en la cocina del suculento menudo y las gorditas de picadillo y de chicharrón. Hay también gelatina de mosaicos. Pueden hacer sus pedidos al teléfono de la oficina parroquial o al celular 441-1746. 441-1746 o a la oficina 612-1113. Recuerden también que quien quiera solicitar un consejo o una confesión puede ser atendido por el Padre Goyo allí en su oficina, poniéndose de acuerdo con él en el horario, igualmente con su servidor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado.
Demos gracias a Dios. Pasen feliz domingo.